Sigo. La resurrección de Cristo notifica, habla, testifica, declara y confirma que en Él fuimos ya reconciliados. Pero esto no es un hecho otorgado o acreditado a cada ser humano, solo por el hecho de que Cristo murió, sino es un hecho que se acredita y concede solo a aquellos que creen en fe la obra que Jesucristo hizo en la cruz como única y suficiente. Entonces, aunque la reconciliación es un hecho ya consumado para beneficio nuestro como humanos, no se nos acredita solamente porque ya sucedió. Se nos acredita si creemos en esa obra como única y suficiente para reconciliarnos con el Padre, para recobrar nuestra unidad con el Padre. Amén. Pero si nosotros no reconocemos esa obra como única y suficiente, entonces no se nos puede acreditar. Aunque haya sido dada la vida de Jesucristo por gracia, sin que nosotros lo pidiéramos, Él lo hizo. Si no creemos en esa obra, simplemente no se nos acredita. Entonces es necesario que nosotros creamos en esa obra por fe para que esa obra se nos acredite. Y entonces al ser acreditada, nosotros estamos absueltos de toda culpabilidad. No hay más separación entre nosotros y Dios. Y entonces podemos manifestar esa misma gracia a todos aquellos que nos rodean. Amén. Efesios capítulo 2, verso 8 dice: por gracia sois salvos. En lugar de la palabra salvos podremos añadir: por gracia sois reconciliados por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces Dios nos ha regalado esa reconciliación en la persona de Jesucristo, pero la tomamos solamente si lo creemos en fe. Si no creemos esa reconciliación que nos ha sido dada por medio de Jesucristo, pues nos mantenemos en separación con Dios, nos mantenemos en enemistad con Dios, por decirlo así. Entonces en nosotros está cambiar de posición, de un estado de unidad a un estado de separación, o de un estado de separación a un estado de unidad. Colosenses capítulo 3, verso 13 dice: soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ahí estamos viendo el compromiso que tenemos. Si nosotros recibimos la reconciliación por gracia, lo mismo tenemos que hacer nosotros. Por eso dice: de la manera que Cristo os perdonó, así hacedlo vosotros. No podemos estar en enemistad con los hombres. Dice la palabra de Dios: estad en paz con todos los hombres en cuanto dependa de nosotros. Entonces, si de ti y de mí depende estar en paz con los hombres, lo que tenemos que hacer es estar en paz. ¿Por qué? Porque hemos recibido una gracia y por esa gracia estamos reconciliados. Entonces, de la misma forma que recibimos esa gracia, nosotros la tenemos que otorgar. Amén. Ya sea en perdón de pecados, ya sea en faltas, ya sea en murmuración, en mentiras, en lo que sea, nosotros tenemos que perdonar como Cristo nos perdonó. Sigo. Cuando el Evangelio nos es predicado desde palabras religiosas que no se sustentan en la realidad eterna de la cruz, esa reconciliación no será bien entendida como plena y real, y por ello seguiremos manifestándonos alejados del amor al Padre y al prójimo. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos escuchar una predicación, ¿sí?, que se sustenta en la realidad de la obra de la cruz. Esa obra de la cruz lo que hizo fue reconciliarnos. Y si entendemos esa realidad, esa reconciliación con el Padre, lo único que nos queda a nosotros es manifestarnos como hijos del Padre. Pero si no entendemos esa reconciliación, lo que vamos a hacer es siguiéndonos manifestando sin amor al Padre y sin amor al prójimo. O sea, nos vamos a seguir manifestando separados del Padre y separados de los hombres. Lo único que nos puede llevar a estar en amistad con el Padre y en amistad con los hombres es entender la obra de reconciliación, que es por gracia. Y por lo tanto estamos obligados a vivir en esa misma obra, en esa misma gracia, en esa misma reconciliación. No solo predicarla con la boca, sino predicarla con nuestro estilo de vida. Tratar de mantenernos siempre en paz con todos los hombres.
Amén. Seguimos. Hoy en día las personas pasan años creando actividades de unidad con el fin de manifestar a Cristo y su amor, pero una vez terminada esa actividad, regresan a su estado de enemistad. ¿Ok? Entonces, esto es una verdad que muchos de nosotros, sean cumpleaños, sean fiestas, sean eventos, sean cosas de la iglesia, siempre buscamos hacer algo para estar en unidad, sea familiar, sea de amistad o sea congregacional o algo religioso. Pero el problema no está ahí. El problema está que cuando termina ese evento de unidad, de armonía, de hermandad, de cosas filiales, cosas sociales, regresamos a nuestro mismo estado. Y ahí es donde nos damos cuenta que la obra de la cruz no está bien entendida y no la estamos viviendo. Cuando no debe de ser el evento lo que nos mantiene unidos, lo que nos mantiene unidos debe de ser la sangre de Cristo, con eventos o sin eventos. Los eventos deberían de ser solamente pretextos para manifestar a Cristo, pero eso es algo que nosotros tenemos que manifestar día a día, no solamente en un evento. A eso estamos llamados, a manifestar la obra de la cruz, de la reconciliación. Estamos llamados a predicarla. Y debe de ser en un diario vivir, no solamente cuando tenemos cercanía los unos con los otros. ¿Ok? Entendamos que intentar con nuestras fuerzas e impulsos almáticos personales no mejorará nuestra comunión con el Padre y la manifestación de Cristo a través de nosotros. Y esto es un directo menosprecio a la obra de la cruz. Entonces, si nosotros tratamos de mantener esa unidad, esa hermandad, esa relación, esa reconciliación en nuestras propias fuerzas o en nuestros propios impulsos, no se va a dar, porque está saliendo de nosotros, de lo almático. Pero si lo hacemos impulsados por el Espíritu de Dios, entonces las cosas sí se van a dar, porque no somos nosotros los que estamos haciendo la obra, sino es el Espíritu Santo el que nos está llevando a nosotros a hacer la obra. Y todo lo que proviene del Espíritu es sustentado por el Espíritu. Y todo lo que proviene del alma del hombre, lo sustenta el hombre. Y por lo tanto no va a prevalecer. Pero lo del Espíritu sí prevalece. Porque lo del Espíritu es una obra eterna, sí, generada por Él. Y lo de nosotros solamente va a ser temporal. Por eso de tiempo en tiempo nos manifestamos separados y nos manifestamos en unidad. Pero si estamos realmente teniendo comunión o manteniendo comunión con el Espíritu, nuestra interacción con los de adentro, con los de afuera, siempre va a ser la misma. Porque es Cristo obrando a través de nosotros y no nosotros obrando en nuestras propias fuerzas. Sigo. La enemistad en la que estamos es imposible de revertir si el Espíritu no está obrando en nosotros, pues la obra es de Él y no de nosotros. Entonces, por más que nosotros queramos cambiar y vivir en unidad los unos de los otros, si esta obra no es del Espíritu, nunca lo vamos a lograr. Pero si nosotros nos rendimos al mover del Espíritu, al impulso del Espíritu, a lo que Él quiere hacer en nosotros y a través de nosotros, entonces esa obra de enemistad sí puede ser revertida. Porque esa obra solamente se logra por la obra de la cruz, por la obra del Espíritu Santo en nosotros. De otra manera, nosotros siempre nos vamos a manifestar enemistad.